Chicos, buenos días. Hoy presentaremos en la clase de geografía hidrosfera, atmósfera y biosferas. ¿Sabes qué es el agua? Es una sustancia cuyas moléculas están formadas por una combinación de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Es líquida, inodora, insípida e incolora. La palabra hidrosfera proviene del vocablo griego hidros, que es agua, y esfera, que es esfera, por lo que significa agua que existe en la esfera. En un sentido más amplio, la hidrosfera es el conjunto de aguas superficiales de la corteza terrestre en sus diferentes estados, líquida, sólida y gaseosa. La hidrosfera es un componente más de la geosfera. ¿Y qué es la geosfera? Bueno, es la parte estructural de la Tierra que se caracteriza por ser mayor en temperaturas, presión y densidad. Se estima que se acumula más de 1.400.000 kilómetros cúbicos de agua distribuidos en todas las profundidades hasta las capas bajas de la atmósfera. Entonces, ¿por qué hay escasez de agua? ¿No es un elemento abundante en nuestro planeta? ¿Que no se distribuye de manera homogénea en la superficie de la Tierra? ¿Por qué no es bebible el agua del océano? ¿Hay la misma cantidad de agua salada que dulce? ¿Y dónde se encuentra almacenada? Para responder todas estas, seguiremos avanzando. A la hidrosfera la estudia la hidrografía, y para entender mejor la ha dividido en aguas oceánicas y continentales. Aguas oceánicas. Vista desde el espacio, sobresale la forma redonda y azulada de la Tierra, porque, como sabes, la mayor parte de la superficie terrestre está ocupada por una gran masa continua de agua salada denominada océano, que rodea a los continentes y recibe distintos nombres, que son Océano Pacífico, Atlántico, Índico, Glaciar Ártico y Glaciar Antártico, cuya profundidad promedio es de 4 kilómetros. ¿Pero de dónde provino tanta agua? Los geólogos explican que la Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años. Formó los primeros volcanes, que llenaron las nubes con vapor de agua. Después llegó una lluvia torrencial y llenó los primeros océanos. Esta agua, a diferencia de la actual, era muy caliente y tan ácida como el vinagre. ¿Sabías que los océanos no solo albergan una gran diversidad de especies marinas, sino que lo más importante es el funcionamiento global de nuestro planeta? Las principales funciones son: actúan como regulador térmico del planeta, constituye la principal fuente de oxígeno a la atmósfera, se considera una reserva alimentaria de la población mundial y constituye el hábitat de infinidad de especies desde microorganismos hasta ballenas azules. Y por último, en ella se origina el ciclo hidrológico, a través de la cual circula el agua dulce de los continentes. Aquí te muestro una imagen de los océanos. Dinámica de las aguas oceánicas: olas, mareas y corrientes marinas. Las aguas oceánicas no están estáticas, sino en constante movimiento, ocasionando diferentes causas como salinidad, temperatura, densidad, el viento, sobre todo por la influencia de la luna y del movimiento de rotación que genera olas, mareas y corrientes marinas. Las olas son movimientos ondulatorios de la superficie del agua, producidos por la acción del viento. Estas, dependiendo del tamaño y la velocidad en la que viajan, pueden provocar maremotos, olas sísmicas y tsunamis. Las mareas son los movimientos periódicos de ascenso y descenso del agua del mar, que produce precisamente por la atracción de la luna. ¿Sabes a qué se debe que la luna ejerza una fuerza de atracción sobre la superficie terrestre mayor que el Sol? Es debido a su cercanía. Las corrientes marinas son importantes por la distribución de los climas y el desarrollo de las actividades económicas que se realizan a través de la navegación. Las corrientes marinas se consideran como ríos dentro del mar. Estos movimientos son afectados por la fuerza o efecto Coriolis. El efecto Coriolis es provocado por el movimiento rotacional de la Tierra, que se manifiesta en todo cuerpo en movimiento. Aquí te muestro una imagen de las corrientes marinas del mundo. ¿Sabías que la cantidad de agua que se tiene en el planeta es la misma de hace millones de años?
Lo que cambia es el estado en el que se encuentra actualmente. El ciclo hidrológico es un conjunto de procesos: evaporación, condensación, precipitación, filtración y escurrimiento. El ciclo hidrológico inicia cuando el agua de océanos y mares se evapora y asciende a la atmósfera en forma de pequeñas gotas de agua que al condensarse forman nubes, las cuales son arrastradas por el viento y precipitan por efecto de la gravedad en forma de lluvia, nieve o granizo. La lluvia que cae en la superficie terrestre, una parte se evapora y regresa a la atmósfera, y otra es absorbida por el suelo y lo humedece. Se filtran en el subsuelo y forman los mantos freáticos o aguas subterráneas que aflorarán en manantiales, lagos y ríos. El escurrimiento, con ello se reemplaza el agua que se evaporó y se cierra el ciclo para iniciarse nuevamente. Ahora veremos las aguas continentales o terrestres, y son aquellas que contienen un porcentaje muy bajo de sal, a las que conocemos como agua dulce. El agua tiene un papel fundamental en el medio natural, y es que es un líquido vital que hace posible la vida y el desarrollo en cualquier ser vivo. El estudio de las aguas continentales es muy vasto, porque están integradas en ellas los ríos, lagos, aguas subterráneas y glaciales. Cada uno de ellos cumple una función específica dentro de la naturaleza. A continuación veremos cada uno de ellos. Los ríos tienen 3 divisiones: por origen, por vertientes y por componentes. Iniciaremos por su origen. Por su origen tenemos a pluvial, que es por lluvias; glacial, por deshielo; lacustre, que es por desagüe de un lago; y freático, que es por 2 o más causas de las anteriores. Por su vertiente tenemos a las exorreicas, que se desembocan en el mar; las interiores, que desembocan en lagos, lagunas y ciénegas; las endorreicas, que se forman en época de lluvia. Y por último, por sus componentes: ribera, que es en orilla de río; fondo o lecho; profundidad; cauce, trayecto donde se desplaza; caudal, volumen que transporta. Las lagunas son cuerpos de agua, por lo general de agua dulce, de menor dimensión que un lago. Los glaciales son masas de agua congelada a temperatura menores a 0 grados Celsius. Son del tipo de valle suspendido y de montaña. Los lagos son cuerpos de agua que ocupan depresiones preexistentes en la corteza terrestre, y estas se forman a consecuencia de los movimientos tectónicos. Las aguas subterráneas se forman al filtrarse el agua en los suelos permeables hasta que encuentran estratos impermeables, también llamadas aguas freáticas. Contar con agua potable para muchos representa una situación muy difícil. Hay comunidades que carecen totalmente de ella y padecen de sed, tanto en México como en otras partes del mundo. En otros lugares solo existe una llave de agua para todo el pueblo y hay que acarrearla, como sucede en muchas comunidades rurales. En la mayoría de su entorno cercano no cuentan con cuerpos de agua, llámense manantial, arroyos, pozos o lagunas, por lo tanto es escasa. También sucede que el agua puede ser de mala calidad o que esté contaminada, y beberla sin tratarla causa diversas enfermedades para la población. Según el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, solamente el 4% del consumo personal sale de la tubería y el 96% restante se utiliza para la producción de bienes. Si a ese gasto enorme de agua para producir lo que utilizamos agregas problemas de contaminación, sobreexplotación, desperdicio, podrás concluir que debemos mejorar nuestra relación con el agua. La contaminación del agua puede provocar enfermedades infecciosas intestinales. En el 2010, en nuestro país, estos padecimientos fueron la tercera causa de muerte en niños menores de 1 año. Como ves, hay que cuidar el agua desde su origen, usarla con responsabilidad y evitar su contaminación, porque esto afecta a todos. Iniciamos con el tema de la atmósfera. La combinación de los gases de la atmósfera, así como sus propiedades físicas, han permitido la vida de nuestro planeta. La entrada de cuerpos del espacio como pedazos de asteroides, cometas y hasta satélites artificiales es amortiguadora por el roce de los mismos con la atmósfera.
haciendo que estos se quemen y se desintegren al momento de su contacto. Sin la atmósfera, los impactos de los meteoritos serían más frecuentes y el escenario reflejaría un planeta golpeado. La atmósfera es inodora, incolora, insípida, se adhiere a la forma de la Tierra, es decir, es más ancha que el ecuador y angosta de los polos. La diatermancia es la propiedad que le permite dejar pasar los rayos solares sin calentarse. Es gaseosa, puede comprimirse y expandirse y propaga el sonido. La atmósfera no es una capa homogénea y las diferencias que existen en su desarrollo vertical hace que se dividan en distintas zonas. La troposfera es la capa más importante debido a que es en la que vivimos. Aquí se desarrollan los fenómenos como precipitaciones, temperatura, tormentas. La estratosfera solo contiene una cuarta parte del aire atmosférico, por lo que es una capa donde los fenómenos meteorológicos no existen. La mesósfera solo contiene un 0.1% de aire atmosférico, por lo que prácticamente desaparece el vapor de agua y el ozono. La ionosfera también es conocida como termósfera porque hay gran variedad de temperaturas, que van desde los menos 70 grados a los 1500 grados. La exósfera se considera como el límite con el espacio exterior, de muy baja densidad. Incluso no se llega a determinar el momento en el que empieza el espacio sideral. Parte de la atmósfera también es el tiempo y el clima, y en este momento veremos la diferencia entre tiempo y clima y cuáles son sus factores y elementos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado las frases "está espantoso el clima"? El clima se puso horrible. Si vienes acá, cárgate un paraguas porque el clima está de miedo. Las personas suelen referirse al estado del tiempo como si fuera igual que el clima, y también lo hacen en muchos noticiarios de radio y televisión y hasta algunos medios impresos, pero están en un error. El tiempo meteorológico o estado del tiempo se traduce como el comportamiento de las condiciones de la atmósfera en un lapso de 24 horas, es decir, cambio de temperatura, lluvias, viento. En cambio, el clima es el producto del promedio de los estados del tiempo en un promedio mínimo de 10 años. Es el resultado sostenido o común que tiene un espacio geográfico. Los factores del clima son modificadores del mismo, que se relacionan con aspectos astronómicos y físicos de un lugar o espacio geográfico en específico. Estos factores son 5, y empezamos con la insolación, que es un factor astronómico que tiene que ver con la forma como llegan los rayos solares a cada punto de la Tierra. La vegetación es la presencia o falta de ella, hace que las temperaturas fluctúen sin importar que se encuentren en la misma latitud de dos lugares diferentes. El relieve es un factor que modifica a los climas mediante la altura o la altitud. Por cada 100 metros de ascenso de temperatura disminuye 1 grado. La continentalidad se refiere a la lejanía o cercanía de un lugar respecto al mar. Las corrientes marinas son dos, según sus temperaturas son cálidas y frías, y la cálida aporta a lugares cercanos humedad y la fría no lleva a humedad. En esta imagen podemos apreciar las zonas térmicas del mundo. Los elementos del clima son fenómenos meteorológicos que le dan las características de las cuales se clasifican como termodinámicos y acuosos. Los elementos acuosos son 3. Es la precipitación, que es la caída de agua en forma líquida como lluvia o sólida como granizo o nieve. La humedad se define meteorológicamente como la cantidad de vapor de agua que existe en el aire. La nubosidad se refiere a las nubes que están formadas por microscópicas gotitas de agua o cristales de nieve que flotan en la atmósfera. Las nubes se clasifican en 4 grandes grupos. Nubes bajas, de 0 a 2 kilómetros de altura, grisáceas o blanquizcas compuestas de gotas líquidas. Nubes medias, de 2 hasta 8 kilómetros de altura, blancas o grises que están constituidas por cristales de hielo. Nubes altas, a más de 6 kilómetros de altura, están formadas por cristales de hielo de color blanco que indican llegada de tormentas. Nubes de desarrollo vertical pueden encontrarse desde 2 kilómetros, pero llegan a desarrollar hasta 20 kilómetros, de color gris y provocan intensas lluvias. Ahora veremos los elementos termodinámicos del clima. Como su nombre lo indica, está relacionado con la temperatura y la dinámica del movimiento.
Existen tres, e iniciaremos por la temperatura, que es definida desde el punto de vista de la física, que es la cantidad de calor que existe en un cuerpo. La presión atmosférica se define como el peso del aire sobre la superficie de la Tierra y se mide con un barómetro y se registra en el barógrafo. El viento es el aire que solo se mueve en sentido horizontal, de forma ascendente cuando es caliente y descendente cuando es frío. ¿Qué hace que esto ocurra? Lo veremos al estudiar las tres leyes de los vientos. Primera ley. Los vientos siempre soplan de una zona de alta presión a una zona de baja presión. Segunda ley. Los vientos se desvían en el hemisferio norte a la derecha y en el hemisferio sur a la izquierda. Esto se debe a la fuerza de Coriolis provocada por movimiento de rotación. Tercera ley. La velocidad de los vientos depende de las diferencias de presión en la atmósfera. Cuanto más grande sea el diferencial, mayor será la velocidad del viento. Los vientos se clasifican como regulares, periódicos e irregulares. Los vientos regulares son conocidos así porque siempre circulan en las mismas zonas. Vientos periódicos son llamados así porque viajan en un periodo en una dirección y en el otro en dirección contraria. Los vientos irregulares reciben este nombre debido a que se forman en zonas de inestabilidad atmosférica. A este grupo pertenecen los huracanes y tornados. Los huracanes se dan en los grandes mares, aunque tienen diferentes nombres según en el cual de ellos se presenten. A continuación se muestra la clasificación de los climas. En esta imagen podemos observar los climas húmedos, su simbología y su significado, y por supuesto la vegetación. Ahora en esta imagen vemos los climas secos. ¿Cuál es la simbología, el significado de cada uno de ellos y cuál es la vegetación de estos? En este mapa se muestra cómo nuestro país tiene una gran variedad de climas y somos uno de los países con mayor diversidad. Chicos, con esto concluimos la clase de geografía. Gracias por su atención.